Hola comunidad, yo soy KiarTutos y en este tutorial te voy a mostrar cómo crear un clay render y un wireframe render en unos simples pasos para mostrar tus modelos 3D de una forma más profesional y más artística. Bueno comunidad, bienvenidos a este nuevo tutorial donde les voy a enseñar cómo hacer el clay render y el wireframe render. Bueno, pero ustedes dirán, ¿para qué sirve esto? Cuando presentamos un personaje, no solo un personaje sino un modelo 3D, esto nos ayuda a resaltar más nuestro trabajo de una forma más profesional, cosa que le gusta a los estudios y a los, bueno, mejor dicho, a los estudios y a los que están contratando diseñadores 3D en diferentes áreas, ya que esto lo que hace es mostrar básicamente las siluetas del personaje y la topología del personaje, dependiendo si es para animación o para videojuegos. En este caso nosotros vamos a utilizar este dragoncito, es un personaje para videojuegos que creé yo, es de mi autoría. Pero antes de continuar vamos a ver algunos ejemplos para aquellos que no, digamos, saben cómo se utiliza eso, cómo se presenta dentro del portafolio. Pero antes también de todo esto, no olviden suscribirse, darle like a este video, compartir y activar las notificaciones para no perderse tutoriales como eso. También pues tenemos el grupo de WhatsApp totalmente gratis donde pueden ser parte, se pueden unir. El enlace al grupo de WhatsApp está en la descripción de este video, es totalmente gratis. Ahí pueden pues hablar sobre 3D si quieren despejar dudas o lo que sea, y pueden tranquilamente unirse totalmente gratis. ¿Listo? Entonces vamos a ver algunos ejemplos de qué es el clay render y el wireframe render. Digamos, por lo menos acá este artista nos da un vistazo de su personaje que es para videojuegos, y este es un ejemplo de clay render. Esto es hecho en ZBrush, soy más que seguro, pues yo utilizo ZBrush. Acá nos da vistas y acá vemos lo que es el wireframe y clay render juntos. Entonces acá nos está dando una previsualización del low poly de su pues, personaje. Entonces eso es como un ejemplo de lo que vendría a ser. Vamos a ver, digamos, acá tenemos otros artistas también. Este de acá, por lo menos acá tenemos este que tiene a Ice Cube. Entonces acá nos muestra el personaje y más abajo acá nos empieza a dar como una visualización de lo que es el clay render con el wireframe. Entonces nos está como mostrando cómo está constituida la malla. Esto se ve como si tuviera un modificador de subdivisiones aplicado. Pero bueno, o sea, básicamente es como un ejemplo de cómo se puede utilizar para presentar nuestros trabajos. Vamos a mirar, digamos, este acá. Este acá ya es de Hard Surface, digamos, de un carrito. Está presentando un carro y está mostrando lo que es el clay render y el wireframe render juntos. Entonces uno diría, para hacer este efecto tengo que coger cada material, cada parte de mi modelo y aplicarle el material uno por uno. No, es muy sencillo de hacer dentro de Blender. Entonces vamos a mirar por acá también. Vamos a mirar, digamos, este personaje. Nos damos cuenta, está mostrando el personaje primero. Y lo que él también quiere hacer es mostrar la topología del personaje y la cantidad de triángulos que tiene, o cómo está constituido, que eso es importante para los estudios y para los que están contratando. Bueno, entonces esos son como algunos ejemplos, hay bastantes, ustedes pueden buscar en diferentes partes. Digamos, este de acá también es uno que básicamente está utilizando el clay render para las partes que él quiere resaltar. En este caso, como ese uniforme o ese diseño militar, esto es clay render. Y nos damos cuenta cómo está mostrándolo. Esto es un gran ejemplo de lo que es el clay render. Ahí podemos ver, esto acá es pues el clay render, por decir así, donde podemos ver las formas, las sombras, el diseño en sí del personaje, y acá nos está mostrando el wireframe de el casco y los otros elementos que conforman su diseño. Listo, entonces vamos a pasar a hacer el clay render y el wireframe render dentro de Blender. Listo, entonces acá ya estando dentro de Blender, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes van a seleccionar cualquier objeto. Digamos, voy a seleccionar lo que es el plano, me voy acá donde están los materiales y van a crear un material, van a crear otro material. En este caso voy a crear este nuevo material acá. Este yo lo voy a nombrar clay. Bueno, entonces voy a ponerle clay. Ahora lo que vamos a hacer es que este material se aplique a todos los objetos dentro de nuestra escena. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Lo que vamos a hacer es ir acá donde están las capas, donde dice View Layers, y acá dentro de las capas vamos a ir a la parte donde dice Override.
Entonces acá donde está Override, vamos a seleccionar donde dice Material Override, vamos a darle clic y vamos a buscar nuestro material que se llama Clay. Pues yo le puse en este caso le puse Clay, ustedes pueden llamarlo como quieran, entonces le vamos a dar Clay. Y él automáticamente acá llega y le aplica este material a toda nuestra escena. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros podemos ir acá a materiales, como le digo, ustedes pueden crear ese material donde sea y acá lo podemos modificar. Entonces el rounding yo se lo voy a subir de pronto a 0.8. Voy a, pues, que no se vea tan blanco, más bien que se vea un poquito más tirando hacia los grises. Algo más o menos así como por ahí. Yo creo que sí. Vamos a subir un poquito más el roughness. Entonces algo más o menos así. Entonces digamos este es mi material. Lo bueno de esto es que las luces van a afectar nuestro material. Entonces acá yo tengo mi carpeta de luces. Entonces acá yo puedo modificar las luces para que digamos se resalte más el efecto. Entonces puedo ponerle acá un poquito más. Le puedo subir de pronto a 6000 para que se vea más el efecto, porque las luces van a pegar sobre mi objeto normalmente, van a ser influenciadas normalmente. Entonces ahí pues ya tenemos eso ahí. Entonces acá ya tenemos nuestro Clay Render, ya lo arreglaron. Ahora para ponerle el Wireframe Render vamos a seguir lo siguiente. Vamos a correr un poquito para acá. Lo que van a hacer es ir a la parte de Render. Vamos acá a Render y acá dentro de Render hay una parte que se llama Freestyle. Entonces vamos a buscarla acá. Acá está. Vamos a activarla. Entonces ya la tenemos activada ahí. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir a seleccionar a nuestro modelo o lo que ustedes quieran que les aparezca el wireframe. En este caso a mí lo único que me interesa que se muestre el wireframe será mi personaje, en este caso mi dragón. Quiero que se muestre ahí. Digamos el escenario o los otros elementos que hay no me interesa, solo me interesa el dragón. Entonces yo me voy a ir a la carpeta de mi dragón. Voy a seleccionar mis objetos, o sea, lo que conforma mi dragón. Y lo que voy a hacer es solo enfocarme en mi dragón. ¿Listo? Ya en este caso, si ustedes quieren solo hacer el Clay Render, acá lo pueden hacer perfectamente, pues ajustan sus parámetros de render y simplemente le dan a renderizar y ya tenemos ahí el render, ¿no?, de nuestro Clay Render. Pero en mi caso yo hago lo que es el Clay Render y el Wireframe Render juntos, ¿listo? Entonces ya después de haber seleccionado nuestro dragón, lo que vamos a hacer es pasar a modo edición. Y acá cuando estamos en modo en edición, lo que vamos a hacer es a seleccionar a nuestro personaje, totalmente a todo el objeto que ustedes quieran seleccionar y que quieran que aparezca el wireframe. Como vemos ahí, pues ese es el wireframe de mi objeto, de mi dragón. Lo tengo seleccionado, le doy clic derecho y le voy a dar acá donde dice Mark Freestyle Edges. Entonces voy a seleccionar ahí. Entonces todo tiene que convertirse en verde. Digamos, si ustedes solo quieren seleccionar el cuerpo, pues seleccionan el cuerpo y todo. Pero pues básicamente ahí nos está marcando lo que es lo que va a aparecer dentro del render. En este momento todavía no vamos a ver nada acá. Ahora volvemos a modo objeto. ¿Listo? Ahora acá dentro de modo objeto lo que vamos a hacer es ir acá a esta parte de las propiedades de este efecto. Vamos acá a View Layer. Y acá está Freestyle. Entonces acá ya tenemos pues nuestra línea de Freestyle. Ahora acá vamos a marcar, no queremos la silueta ni los crease. Solo queremos los bordes, digamos, los bordes de nuestro personaje. Y acá bajamos ahí algunas propiedades. Entonces acá dice Freestyle Stroke. Bueno, vamos a dejarla ahí. Y vamos a ir acá al color, Freestyle Color. Vamos a mirar el color de la línea. En mi caso yo se la voy a poner un poquito gris. A mí no me interesa negra. Ustedes acá pueden colocarle el color que ustedes quieran. Pero en mi caso yo se la coloco como ni tan oscura ni tan clarita. Un gris más o menos así. El Freestyle Alpha, si ustedes quieren que la línea se marque totalmente en el color, uno es saturado, en mi caso yo se la pongo 0.8 más o menos, como para que no se vea tan marcada. Y acá está el grosor, usualmente por defecto vienen 3, yo se la pongo en 1.6 o 1.5, pongámosle 1.5 por el momento. Y pues acá ya hay otras propiedades que ustedes pueden pues explorar para ver cómo se vería este efecto. Ahora acá hay más freestyle líneas que ustedes pueden colocarle, digamos, a diferentes objetos. Eso lo pueden como explorar, pero básicamente el efecto se da acá.
Entonces ya simplemente lo que tienen que hacer es renderizar. El efecto se coloca o se va a apreciar cuando ya el objeto está renderizado. Después de que renderiza el objeto, llega y coloca este efecto. Entonces lo que tenemos es que simplemente renderizar. Y listo, chicos, como vemos acá tenemos nuestro efecto de wireframe, clay render. Entonces ahí ya lo pueden hacer dentro de sus modelos. Esto les va a ayudar para darles más calidad técnica y visual a sus proyectos y poder subirlos a su portafolio. Listo, chicos, espero les haya gustado este tutorial. Si son artistas 3D y ya tienen experiencia, ya tienen nivel dentro de este mundo, ya sea en cualquier área, no se pueden perder el video que posteé hace poco de cómo conseguir trabajo como artista 3D totalmente remoto, donde les van a pagar en dólares. Les va a aparecer acá la tarjetica al final del video, ahorita les va a aparecer. Pueden saltar a ese video y no perderse esa información si ya quieren empezar a generar ingresos en este mundo, trabajar de eso, de lo que les gusta, de su pasión, y totalmente remotos. Hay muchos trabajos remotos que pueden hacer desde su país y les van a pagar en dólares. Bueno, chicos, espero les haya gustado esta información, espero les sirva eso para sus proyectos y nos vemos en el siguiente tutorial.